Hemos hablado del diseño detallado, que son todos los planos de las piezas que van a conformar al mecanismo que nosotros finalmente hemos diseñado, ¿sí? Y en el cual tiene que estar toda la información correspondiente para poder ser mecanizado y armado. ¿Está bien? ¿Para qué? Y para que finalmente, ¿sí?, pase al proceso de prototipos y pruebas. Acá hay una serie de, básicamente para mostrar una serie de cuestiones que tenemos que tener cuidado en el tema de prototipos y el tema de pruebas. ¿Cuál es la necesidad de hacer prototipos y pruebas? Ya vamos a ver que a través de lo que es la síntesis, cuando hablemos de síntesis y aprendamos las posibilidades de sintetizar, existen varios caminos para eso. Nosotros vamos a ver algunos de esos a través del libro, y que nos van a mostrar que generalmente para nosotros llegar a una solución de un problema, vamos a utilizar, podemos utilizar un modelo matemático para resolver un determinado problema, ¿sí? Y ese modelo matemático, cuando yo lo resuelvo, finalmente puede tener la necesidad de correcciones o la viabilidad de ese diseño. No lo puedo asegurar hasta que no lo he construido o probado, ¿sí? ¿Por qué? Porque un modelo matemático básicamente no es una representación completa de un sistema físico real o modelo físico. Entonces, ¿por qué? Porque he tenido que plantear una serie de hipótesis que me van a simplificar el cálculo para poder llegar a esa solución. Estas hipótesis simplificativas normalmente se llaman parámetros de diseño, y esos parámetros de diseño son básicamente o estarían representadas por algunas variables que a veces, como ingenieros de diseño, tenemos que darles valores. ¿Para qué? Para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas que tenemos. Entonces, como normalmente tenemos más incógnitas que ecuaciones, si es que hemos podido lograr encarar en nuestro proceso de síntesis a través de una forma analítica, pero que obligatoriamente, muchas de las veces, generalmente, nos obliga a tomar decisiones sobre ciertos valores de ciertas variables para poder llegar a solucionar el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nunca da, al llegar a la solución, sí, bien, llegué a la solución, pero ojo, para llegar a la solución yo tomé decisiones. Ahora, ¿están bien las decisiones que tomé? ¿Está bien los valores que le di? ¿Va a estar bien? Bueno, entonces, eso obliga a elaborar lo que se llaman los prototipos y a hacer las pruebas. Estos prototipos no son baratos, no son baratos. Yo siempre, esta vez no lo hice, pero voy comparando en todo este proceso de diseño con los diferentes lugares, no me sale la palabra, lugares de una fábrica, que son
tiene que ver sobre todo con la parte de elaboración, de ingeniería, donde se elaboran, donde se diseña, donde se generan los planos detallados de cada una de los dispositivos, ¿sí? Y luego va al tema de la producción, básicamente, pero antes de esa etapa de pasar a la producción, pasa por el tema de los prototipos y la prueba. Yo, por ejemplo, otra empresa donde trabajé, yo estuve trabajando durante 8 años en empresa. En la segunda empresa que trabajé era la Massey Ferguson, en San Juan, se llamaba Imetal, esa empresa. Y mecanizábamos piezas de tractor. Y armábamos la camioneta Rankel, que era la vieja rastrojero. Bueno, en esa empresa yo tuve oportunidad muchas veces viajé al principio de cuando ingresé, para hacerme cargo de todo, las instrucciones que tenía, y bueno, pude ver las zonas de pruebas y de prototipos, donde, por ejemplo, un simple asiento tenía que tener pruebas de vida. Entonces estaba tirado en un lugar, dándole el sol, la lluvia, todo para determinar la vida útil de los materiales con que se estaba construyendo. Una cerradura, de una puerta, estaba continuamente siendo abierta y cerrada, como está pasando acá en la silla, que está mostrada en forma de ejemplo, donde vemos los test de fatiga, o sea, los ciclos de vida, los ciclos que puede abrir y cerrar una puerta, cuánto aguanta una bisagra, por decir una cosa, un eje de levante es el eje que levanta todos los implementos de un tractor, rastra de disco, etcétera, etcétera, y el palier, por ejemplo, trabajando a la torsión, a la flexión, para ver en cuántos ciclos de vida se tiene. Entonces, todo eso, todas esas piezas que conforman a la máquina, al dispositivo, ¿sí? son prototipificadas, se hace una pieza, se hacen unas cuantas piezas, se las envía al sector correspondiente y se las prueba. Se las prueba. Bien. El tema de los prototipos, de los modelos, ¿sí? Básicamente, no es, como les acabo de decir, no es algo barato. A la empresa le cuesta mucha plata, pero esta suele ser la forma más económica que existe para definir y comprobar que el diseño de cada una de las piezas que conforman el mecanismo está bien ingenierizada, o sea, bien planteada, bien resuelta, básicamente, ¿sí? Estos tipos de prototipos o modelos pueden tomar la forma desde modelo a escala de trabajo, ¿sí? O pueden ser representaciones de los conceptos de la pieza en sí, que se construye en tamaño natural, pero simplificada, o sea, la pieza más simple de lo que realmente es. Ahí les muestra, por ejemplo, en un túnel de viento, cómo estudiaríamos la perturbación que una esfera genera en el paso del aire.
abajo, a modo de ejemplo, tenemos una superficie alar, y vemos cómo se producen las perturbaciones a lo largo del perfil superior y el perfil inferior, y después la rotura de la capa límite al final, que produce la turbulencia. O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado con que la turbulencia no sea muy importante, porque puede generar muchos problemas físicos. No me voy a poner a decirle todo esto ahora, porque eso seguramente lo van a ver en Automotores 1, donde van a ver la aerodinámica de los autos, y van a poder ver todas estas cuestiones, por qué un perfil o un avión puede volar, por qué se eleva, el empuje que sufre, no que sufre, que experimenta, para que de esa manera pueda ascender y vencer el peso, o ese mismo perfil alar usado en forma invertida, ser el alerón de un auto para cargar en forma artificial al auto, al chasis, de tal manera que no vaya a derivar, básicamente. O sea que son herramientas muy importantes que hay que tener para estudiar y para ver cómo se van a comportar. Ahora, el tema de escalizar, escalizar los modelos, o sea, yo voy a estudiar, por ejemplo, en vez de una esfera pongo un auto ahí, ¿sí? Y ese perfil alar puede ser que sea el perfil de un avión, pero no voy a poner el tamaño del ala de un avión adentro del túnel. Los hay también. Ojo, hay túneles para tamaño natural de los autos, pero también puede ser que yo escalice y lo reduzca a los tamaños del elemento que quiero estudiar, ¿sí? Ahora, con esto hay que tener cierto problema, porque cuando nosotros escalizamos en más o en menos, o sea, aumentamos o disminuimos el tamaño de los elementos, lo vamos a hacer teniendo en cuenta las dimensiones lineales. Y en esto podemos estar incurriendo en producir modificaciones o complicaciones en el comportamiento de ciertos parámetros físicos relacionados con esta escalización. Por ejemplo, para que tengan, para que se den cuenta o entiendan un poquito mejor. Nosotros sabemos que el volumen varía en función del cubo de las dimensiones lineales, ¿sí? El área tiene que ver con el cuadrado de las dimensiones lineales. Bien, esto desde el punto de vista geométrico. Ahora, si nosotros vamos a la física, a la parte física, en la cual, por ejemplo, la transferencia de calor, ¿de qué depende la transferencia de calor? Y depende de ¿qué? De las dimensiones superficiales. Entonces, todos sabemos que un radiador no es un serpentín, no es un tubito nada más que tiene la forma de un serpentín, ¿sí? Sino que le adicionamos una serie de placas estrechamente conectadas con este tubo serpentín. ¿Para qué? Para que de esa manera aumentemos la superficie de transmisión de calor y logremos de esa manera transmitir la máxima cantidad de calor. En el caso del volumen, el volumen tiene que ver con la capacidad de generación de calor, la capacidad de absorber
o de generar calor depende del volumen de las piezas. Entonces, esta situación, si yo escalizo y tengo nada más en cuenta las medidas lineales, y puedo estar haciendo un perjuicio, vamos a decirle así, en cuanto a la situación, al comportamiento físico de las piezas. Entonces, ojo con esta cuestión. Bien. En el caso nuestro de nuestra materia, que diseñamos básicamente mecanismos, lo normal, como ya vamos a ver, es determinar las longitudes de las barras correspondientes al mecanismo que va a cumplir con el control de un determinado movimiento. Básicamente, a través de la síntesis, nosotros vamos a encontrar las longitudes de las barras. Entonces, con las longitudes de las barras, nosotros podremos hacer un prototipo de ese mecanismo, que ya vamos a ver las formas que tienen, que más o menos ustedes también deben tener alguna idea, y con cartulina, con papel maduro, ¿sí? Se puede generar esos eslabones que no van a tener forma, van a ser esquemáticos, y con tachuelas, chinches, como pivotes, como articulaciones, vamos a poder determinar cuál va a ser la calidad, o sea, el comportamiento de los movimientos que va a tener ese mecanismo. Y de esa manera poder ver directamente cuáles van a ser los movimientos que va a tener ese mecanismo. Como ya vamos a ver, si va a tener posiciones de agarrotamiento, etcétera, etcétera. Bien, eso tiene que ver con los prototipos, con los modelos que nos van a servir para comprobar o para probar que lo que hemos ingenierizado, digamos así, desde el punto de vista, va a funcionar. Vamos a utilizarlo básicamente en las pruebas. Esas pruebas van a ser ensayos que le vamos a hacer a los modelos o prototipos, y que pueden ser muy simples o pueden ser, vamos a llamar, complicados, ¿no? No tan simples. Lo simple sería realizar la observación directa de cómo opera, cómo funciona, y si no hay problemas en ese funcionamiento. Pero también podría necesitarse que se deban medir con exactitud, con precisión, los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones, la fuerza, la temperatura, ¿sí? En la cual tiene ese mecanismo en sus diferentes partes, y cuál va a ser su comportamiento en relación con las condiciones atmosféricas, ¿sí? Pues ese mismo mecanismo, como yo les había dicho en algún momento anteriormente, puede ser que desarrolle su actividad en la Quiaca, allá, o en Tierra del Fuego. Y posiblemente haya bastante diferencia en el comportamiento. No por nada, yo me acuerdo, por darles un ejemplo nada más, yo tenía un tío político que trabajaba en Renault, y normalmente venía a San Juan, ¿para qué? Para Un segundo que se cortó el audio. Ya lo revisamos. valga la cuestión, o sea, les decía de que todas las empresas, ¿no es cierto?, sea lo que sea, en este caso un auto,
se probaba su comportamiento en distintas zonas para que la carburación, en esa época existía el carburador y hoy existe la inyección electrónica, pero se maneja con las mismas bases, para que funcione correctamente en las distintas alturas. Ya sabemos que San Juan está a 860 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y así con diferentes provincias. O en el caso que estamos viendo ahí con el test de fatiga, una silla, lo que soporta la silla, dependiendo de que si el señor se apoya demasiado en el respaldo y cuánto hace trabajar el respaldo, y la fuerza, el peso que tenga, que es otra de las cosas que vamos a mirar ya nomás como final de este proceso de diseño, ¿sí? Bueno, trato de tirarle lo que más se puede en esto, para que ustedes tengan un criterio, se formen un criterio en cuanto a lo que es tener en cuenta, no digo ahora que lo vamos a usar en esta materia, sí, de alguna manera lo vamos a tener presente permanente a eso, pero les aseguro que cuando cursen la materia de diseño, que la van a tener con un ingeniero que se llama Carlos Guevara, van a tener que aplicar básicamente todos estos conceptos. De alguna manera, consciente o inconsciente, seguramente lo van a aplicar. Entonces, por eso me interesa que ustedes les quede en su memoria, en su ser, todas estas cuestiones que tienen que ver con la mejor manera de encarar un trabajo de diseño. Bien, entonces, digamos que hemos elaborado todos los planos que nos han permitido hacer las piezas, que nos han permitido hacer un prototipo o varios prototipos, que hemos pasado todas las pruebas y que digamos que hemos llegado a obtener un posible éxito en cuanto a el cumplimentar con todas estas etapas, ¿sí? Entonces, llegó el momento crucial de la decisión de mandar a fabricar esto, o sea, pasar a la sección, esa era la palabra que no me salía recién, a la sección dentro de una empresa que es la de manufactura, o sea, la de producción, donde se ven ahí que vamos a generar todas las piezas que van a conformar a ese mecanismo y vamos a hacer o un mecanismo, porque puede ser que todo esto lo hayamos hecho para hacer una máquina, que es muy importante, que no sé, o puede ser millones de piezas que se hacen para conformar una máquina como puede ser un auto, ¿no? O un torno, o una heladera, o un lavarropa, o una máquina de coser, o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando pasamos a la producción es porque hemos pasado todas estas etapas y teóricamente hemos puesto tiempo, plata, dinero, y teóricamente y seguramente mucha perseverancia en la elaboración de los diseños, ¿no es cierto?, para poder pasarlos a producción. Como les dije, esto podrá consistir en fabricar una versión o hacer millones. El tema está, como lo muestra ahí la diapositiva,
hemos generado tiempo, plata y mucho esfuerzo, como esos dos personas ahí tratando de subir esa piedra redonda, venciendo ese plano inclinado. La idea de dos personas quiere decir que vamos a tratar de que siempre trabajemos en equipo. ¿Sí? Eso da la idea de equipo, no que estemos solos. Y tenemos que tratar, ya sea que trabajemos en una empresa donde normalmente se busca que haya un equipo de trabajo, también sería importante que si en su vida profesional también formar un equipo de trabajo, una consultora. Bueno, todo eso va hacia un solo camino, que es la producción. La producción para lograr todas esas piezas. ¿Sí? El tema de que siempre está es el hecho del peligro, los conflictos que podrían generarse si una vez que hemos tomado esta decisión, nos encontramos con errores que se han pasado en el diseño, que se han pasado en las pruebas y que nos han hecho fabricar grandes cantidades de artículos y que están defectuosos. Entonces, el que pueda suceder eso debe estimular, nos debe dar todas las fuerzas para que nosotros tengamos el máximo de los cuidados en todos los pasos que hemos hecho en forma anterior, para asegurar que el diseño va a ser exitoso, básicamente. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, pero muchos ejemplos de problemas que se han suscitado una vez que ya estaba la pieza, la máquina, el dispositivo vendiéndose y habiéndose comprado. Ustedes tienen el ejemplo de un vehículo que es muy bueno, pero que tuvo problemas, como la Toro, que tuvo problemas, no sé qué error, qué pasó, bueno, y la empresa tuvo que salir a solucionar afuera, y eso representa plata, costo, pérdidas, no solamente en dinero porque hay que reemplazar cosas, sino por la pérdida de credibilidad y de imagen que tiene frente al mercado, básicamente. Bueno, hay muchos ejemplos de esto, muchos ejemplos que podría dar, pero me voy a demorar mucho y no voy a terminar. Entonces, lo que quiero decir, y que está escrito ahí en la diapositiva, el proceso de diseño es algo que es muy común en la ingeniería. Esta disciplina, ¿no es cierto?, por lo general se define en función de lo que hace un ingeniero, pero también se la puede definir en función de cómo ese ingeniero hace lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, como dice ahí, la ingeniería es un tanto un método, un enfoque, un proceso, un estado mental para resolver problemas como una actividad. ¿Sí? Ese enfoque en ingeniería es de cabalidad, o sea, de cabal atención al detalle, ¿sí? Y consideración de todas las posibilidades. O sea que, ¿qué queremos decir con esto? Que un ingeniero, cuando está diseñando, cabal quiere decir que tiene que estar seguro, que tiene que poner todo su atención a lo que está
a los detalles que involucran el comportamiento, la función de lo que está diseñando, ¿sí? Y de considerar todas las posibilidades que podrían suscitarse en el funcionamiento de esa pieza. Para ser de alguna manera claro, ¿cuántas veces hemos rabiado? Si alguno lo ha hecho, yo soy una persona que soy muy práctica y que me dedico a hacer muchas de las cosas de mi casa y de arreglos de mi auto, qué sé yo, cambiarle, regular las válvulas, hoy por hoy, con los autos nuevos, pero yo he tenido autos viejos y bueno, he hecho todo eso, cambiarle la junta de tapa de cilindro, bueno, ¿y quién no ha rabiado cuando ha tenido que sacar, por ejemplo, el filtro, y para sacar el filtro hay que desarmar medio auto, porque tengo que sacar el regulador de voltaje o el alternador, tengo que sacar el compresor, y bueno, cosas así. Entonces, cabal atención al detalle, a cómo voy a armar, no solamente que esto funcione, sino que esto va a tener mantenimiento. Y el mantenimiento tiene que ver con que voy a tener que realizar alguna acción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos porque me están avisando que nos quedan 6 minutos y quiero terminar hoy con esto, ¿no? Para que ya la semana que viene empecemos con mecanismos. Bien, otra cosa muy importante son lo que se denominan los factores de diseño, los factores humanos en la ingeniería. ¿Qué es lo que son los factores humanos en la ingeniería? ¿Sí? Tiene que ver con el hecho de que las máquinas, ¿sí?, se diseñan, y cuando hablo de máquinas estoy hablando de una heladera, estoy hablando de una procesadora, la que usa la mamá para hacer la comida, un auto, manejar un auto, o sea, todas estas máquinas se diseñan para ser utilizadas por seres humanos, ¿está bien? Por lo tanto, los factores humanos en la ingeniería constituyen, como dice ahí, el estudio, ¿sí?, de las interacciones humano-máquina. Y este concepto se define como una ciencia que es aplicada, que debe coordinar el diseño de dispositivos, sistemas y condiciones de trabajo, condiciones de trabajo, con las capacidades y los requerimientos que va a tener el trabajador o la persona que va a usar la cosa, por decir cosa, la procesadora, el auto o lo que sea, ¿sí? Ahí estamos viendo de las condiciones de trabajo y vemos una diapositiva de una persona que tiene que hacer diferentes trabajos, ¿sí? Para que esa persona realmente pueda dar todo de sí, o sea, sus capacidades, deberá tener también diseñado el lugar, el proceso, de tal manera que esa persona se pueda manejar correctamente. Entonces, por eso, si el trabajo es de precisión, fíjense, si el trabajo es liviano, si el trabajo es pesado, si yo tengo que levantar un peso, básicamente todo eso tiene que ver con lo que se denominan factores humanos en la ingeniería. El diseñador de máquina o de lo que sea debe ser consciente y diseñar los dispositivos para que se adapten a los seres humanos. O sea, no solamente los dispositivos, los procesos de trabajo tienen que estar diseñados para el ser humano, en vez de que este ser humano se adapte al trabajo o a la máquina, ¿no? Entonces,
Este término de factores humanos de ingeniería tiene un sinónimo que se llama ergonomía. ¿Ah? Básicamente, la ergonomía. Todos sabemos de la ergonomía que puede tener una silla y que puede hacer que yo esté bien sentado o mal sentado, o en el caso de la personita que